En la providencia de Dios, Él arregló para que nosotros hubiésemos estudiado la primera carta de Pablo los tesalonicenses el domingo pasado, ya que Paul Shirley nos enseñó sobre esta gran iglesia que existió en el primer siglo como resultado del trabajo de las misiones. Y digo en la providencia de Dios porque nuestros últimos estudios, como ustedes saben, han sido en Hechos capítulo 17, el cual nos dice el trasfondo de cómo surgió la iglesia de Tesalónica. Y ahora, Lucas nos informó que después de dejar a Filipo herido, a la ciudad de Filipo herido y mayugado por haber sido golpeado y arrojado en prisión, Pablo y su equipo misionero viajaron a la ciudad de Tesalónica, en Europa, donde durante 3 sábados sucesivos Pablo dialogó con quienes asistieron a la sinagoga local sobre Jesús, las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la muerte y resurrección del Mesías. Y como resultado de su testimonio y su diálogo allí, algunos judíos y muchos adoradores gentiles del Dios de Israel llegaron a la fe en Jesucristo, como lo leemos en el versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Sin embargo, la conversión de tantas personas que habían sido miembros de la sinagoga por mucho tiempo no se sentó bien con la comunidad judía no creyente. Y como consecuencia, su reacción a todo esto fue de celos, porque mucha de su gente acababa de abandonar el judaísmo tradicional y su asociación con la sinagoga por la fe. Dejaron todo eso por la fe en Jesús como el Mesías y la comunión con la iglesia local recién formada. Y así que leemos en los siguientes versículos, comenzando en el versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de sus hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han transformado el mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Con el pretexto de acusar a los misioneros de molestar a las personas de todo el imperio romano y de traición contra el emperador romano, cuando la verdadera razón eran sus celos. Era realmente sus celos. Esta multitud de personas enojadas y agitadas vinieron a buscar a Pablo y a Silas en la casa del anfitrión, el nombre de nombre Jasón. Y cuando se enteraron de que no estaba allí, pagaron su frustración con su anfitrión Jason y algunos de los hermanos que estaban con él al momento. ¿Y qué hicieron? Arrestándolos ante las autoridades de la ciudad, donde los obligaron a Jason a hacer una promesa, una suma de dinero, con la garantía de que los misioneros abandonen Tesalónica para que nunca más regresaran. Y eso es exactamente lo que sucedió, porque cuando Pablo se enteró de esta promesa, obedeció la decisión del gobierno de prohibirlo su estancia en Tesalónica. Y él y su equipo misionero abandonaron la ciudad de inmediato y viajaron a otra ciudad con el nombre de Berea. Y esto nos lleva, amigos, a nuestro presente estudio de esta mañana, que se trata sobre el ministerio de Pablo a los residentes de esa ciudad Berea. Entonces, ahora en el versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Ahora, Lucas nos dice que después de llegar a Berea, que estaban unas 50 millas de distancia de Tesalónica, Pablo y Silas, una vez más, hicieron lo que solían hacer cada vez que ingresaban a una nueva ciudad. Fueron a la sinagoga local y comenzaron a testificar a los judíos allí acerca de que Jesús era el Mesías. Pero a diferencia de lo que encontraron con la comunidad judía incrédula en Tesalónica, en Berea, este pueblo judío era diferente.
porque leemos en el versículo 11 que nos dice acerca de la diferencia. Estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, Lucas nos dice que en comparación con el pueblo judío de Tesalónica, el pueblo judío de Berea era más noble en relación con lo que Pablo les estaba diciendo acerca de Cristo. Y lo que quiere decir Lucas con esto es que los bereanos eran más abiertos de mente, más abiertos a la verdad que sus parientes judíos en Tesalónica. Y por lo tanto estaban dispuestos a escuchar a Pablo y a considerar imparcialmente lo que les estaba diciendo. Y la evidencia de su noble carácter y su mentalidad abierta es doble. Número 1, Lucas nos dice: recibieron la palabra con entusiasmo. ¿Qué significa eso? Significa que escucharon con atención y voluntariamente y ansiosamente lo que Pablo les decía. Probablemente porque entendieron el significado y la relevancia de sus palabras, ya que su mensaje era sobre Dios y el destino eterno de ellos. Entonces, estaban poniendo mucha atención. Y número 2, su noble y abierta mentalidad surgió al examinar las Escrituras a diario, todos los días, para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era realmente lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Ahora, esto es algo muy tremendo, muy importante que hicieron estos judíos que vivían en Berea. En lugar de esperar hasta que el sábado llegara una vez por semana para escuchar lo que Pablo tenía que decir sobre Cristo, estas personas, y pongan atención, se reunieron con el apóstol Pablo todos los días de la semana y dialogaron con él, mientras que abrían los rollos bíblicos, las escrituras, y examinaban versículos del Antiguo Testamento y pasajes para determinar si lo que estaban escuchando de Pablo era cierto, si estas cosas estaban realmente en la Biblia. Escuchen, todavía hay algunas personas hoy en día como los de Berea, individuos que, aunque están dispuestos a escuchar lo que tienes que decirles acerca de Jesús, ellos no están dispuestos simplemente a tomar su palabra como hecho. Aunque no son cristianos, algunos de ellos, no obstante, creen en la Biblia, por lo que verifican de inmediato todo lo que les están diciendo sobre Cristo y el Evangelio, para ver si eso realmente está en las Escrituras. Hay muchos católicos romanos que se ajustan a esta categoría, creen que la Biblia es la palabra de Dios. Fueron criados de esa manera, pero nadie les ha mostrado en las Escrituras la verdad del Evangelio de la gracia y la salvación solo en Cristo. Y así entonces, cuando les testifica, es muy probable que los escuches decir algo como: nunca antes vi esto en la Escritura, o no sabía que esto estaba en la Biblia. Entonces, por lo tanto, tengan en cuenta y anímense que hay personas así, personas abiertas, que están listas para que ustedes les digan la verdad sobre Jesús. Y escuchen, y la razón por la que son tan abiertos y la razón por la que están tan dispuestos a escucharte es porque Dios ha ido antes de ustedes, antes que tú, y ha abierto sus mentes para darte una audiencia justa sobre el Evangelio, en lo que se concierne a este Evangelio. Todo lo que necesitan es personas como ustedes y yo que vengan y les cuenten y les digan el Evangelio, les expliquen el Evangelio, como lo expresó Pablo a los creyentes en Roma 10:14. ¿Cómo van a escuchar sin un predicador? Y la respuesta es: por supuesto no lo harán, porque nosotros debemos testificarles para que puedan escuchar la verdad. Ahora, a la luz de cómo los bereanos se reunieron diariamente, con Pablo a estudiar la Biblia, quiero que escuchen atentamente lo que voy a decirle, porque lo que descubrimos de la interacción de Pablo con estas personas es una maravillosa manera de evangelizar a las personas. En lugar de simplemente testificarles una vez y luego seguir adelante y no verlos más nunca, Pablo se reunió con estos judíos bereanos sin que no eran salvos, se consiguió con ellos a diario y tuvo un estudio
estudio bíblico continuo con ellos. De esta manera, él pudo construir una relación con ellos, establecer una forma de conexión, tener una interacción continua con ellos, y él pudo responder a sus preguntas de una manera que no fuese amenazante. Ahora, en Italia, mis amigos, los italianos, han estado usando este enfoque para evangelizar durante años. Así es como ellos lo hacen. Es muy común en Italia que los creyentes inviten a las personas que han conocido, los invitan a su casa para estudiar la Biblia. Y hacen esto con la esperanza de ayudarlos a comprender la verdad sobre el Evangelio y que finalmente llevar a esa persona a la fe en Cristo. Ahora, nunca les he dicho esto, aunque he orado sobre esto de vez en cuando, o quizás a menudo, que he pensado que este enfoque de evangelismo sería un gran ministerio para nosotros aquí en Lakeside de tener. Podríamos organizar estudios bíblicos evangelísticos en casa de toda nuestra área, dirigido por miembros de nuestra iglesia, que invitarían a sus vecinos que no son salvos a sus hogares para tener un estudio bíblico semanal con ellos en un ambiente que no fuese amenazante. No es en una iglesia, es un hogar. Podrían leer un libro de la Biblia, quizás el Evangelio de Juan, con el propósito expreso de descubrir quién es Jesús, qué es el Evangelio. Y como los bereanos que examinaban las Escrituras juntos para ver si estas cosas eran verdad. Ahora, como he dicho, este ha sido un pensamiento y un deseo y una oración mía durante varios años. Nunca he dicho esto públicamente, pero estoy confiando que en el momento justo en que Dios lo considere correcto, Él levantará a la persona adecuada para dirigir este ministerio. Alguien que tiene la carga de hacer esto, la visión de hacerlo y los conocimientos para lograrlo y hacer que esto funcione, que sea sostenible. Y lo dejamos en las manos del Señor para que Él lo haga realidad. Y creo que lo que encontraríamos con muchas personas que estarían involucradas en el estudio de la Biblia, con ustedes, de esta manera, es que algunos aceptarán a Cristo, porque así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y eso es exactamente lo que sucedió en Berea. Miren en el versículo 12. Dice, por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Entonces, una vez más, hemos visto en todo el ministerio de Pablo que encontramos personas judías que creen en el Evangelio, pero también conseguimos aquellos que son adoradores griegos gentiles del Dios de Israel, y tanto mujeres como hombres que creen. Pero nuestro enemigo, Satanás, es implacable. Él nunca se detiene, nunca para. Donde quiera que se predique el Evangelio y se salve a la gente, donde Él está salvando, cuando Él lo saca de la oscuridad, el diablo levanta oposición. Eso es exactamente lo que sucedió en Berea y lo leímos en el versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Lucas nos dice que cuando llegó la noticia a la comunidad judía tesalónica de que Pablo estaba en Berea proclamando el Evangelio, entonces no pudieron soportarlo. No pudieron soportarlo. Recuerden, estas son las mismas personas cuyos celos por perder miembros de la sinagoga por el cristianismo los enfurecieron tanto contra Pablo y Silas y los llevaron a los misioneros a verse obligados a abandonar Tesalónica. Y ahora sus celos los han llevado a viajar 50 millas de distancia a la ciudad de Berea, donde han venido a hacer lo mismo que hicieron en su propia ciudad, agitar y alborotar a las multitudes. Sin duda, una vez más acusan a Pablo de ser un alborotador y cometer traición contra el emperador. Y entonces Pablo otra vez se vio obligado a abandonar Tesalónica, así como se vio obligado a abandonar Berea. Y esto lo leemos en los versículos 14 y 15. Dice, entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí en Berea.
los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Ahora, Lucas no nos da ninguno de los detalles que llevaron a Pablo a abandonar Berea, pero sí nos dice que los hermanos allí, los creyentes, los llevaron a la costa del mar Egeo, mientras que Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Y después de llevar a Pablo al mar, los hermanos decidieron viajar al sur con el apóstol. Lo llevaron hasta la ciudad de Atenas, donde Pablo les dio instrucciones de que cuando regresaran a Berea, debían decirle a Silas y Timoteo que vinieran a él a Atenas lo antes posible. Ahora, la próxima vez que estudiemos Hechos, veremos el ministerio de Pablo en Atenas. Fabuloso ministerio en Atenas. Pero, amigos, quiero que piensen en todo el sufrimiento que este hombre, el apóstol Pablo, se ha visto obligado a soportar en este segundo viaje misionero hasta ahora. Hay más, él va a sufrir más, pero hasta ahora. Primero, lo golpearon ilegalmente en la ciudad de Filipo y lo arrojaron a la cárcel, donde lo colocaron las piernas en grilletes muy dolorosos. Segundo, el gobierno le ha prohibido la entrada a la ciudad de Tesalónica, que aunque en su carta a los tesalonicenses atribuyó esa prohibición a Satanás, sin embargo, obedeció la ley y experimentó el profundo dolor de saber que nunca más podría volver a esta ciudad y tampoco nunca más ver a los preciosos creyentes allí. Y ahora, después de invertir su vida en el estudio diario de la Biblia con el pueblo judío de Berea, y no cuánto tiempo no lo sabemos, pero él invirtió su vida todos los días con estas personas. Una vez más se ve obligado a abandonarlos a ellos y a su ciudad después de que los celosos de Tesalónica se agitaran y alborotaran a las multitudes allí también. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué Pablo soportaría tanto abuso, tanto sufrimiento, tanto dolor a las manos de los incrédulos? ¿Por qué? Él nos dice por qué. En una maravillosa carta, que es la segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 9 al 10, hablando sobre el mensaje del Evangelio, Pablo escribe, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, y esta es la razón, por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo reconoció que aunque él experimentó encarcelamiento por Cristo y el mensaje del Evangelio, eso fue lo que él experimentó y vivió, pero la palabra de Dios nunca estuvo ni nunca estará encarcelada, no puede ser detenida, no puedes detenerla, no puedes poner la palabra de Dios en la cárcel. Y por lo tanto, esa palabra y específicamente el mensaje del Evangelio es libre, está fuera allí, es libre de ser proclamada. Estaba dispuesto a proclamarla, incluso si eso significaba sufrir y experimentar dolor de su parte. Y lo hizo, dice, y noten, tengan en cuenta esto, lo hizo por el bien de aquellos que Dios ha elegido para la salvación. ¡Qué increíble! Estas son las personas escogidas, estos son los elegidos que Dios en la eternidad pasada había elegido para salvación, pero aún no habían experimentado la salvación. ¿Por qué? Porque no habían aún escuchado el Evangelio. Pero escucharían el Evangelio y en consecuencia aceptarían a Cristo. Y Pablo quería ser el que les trajera las buenas nuevas sobre el Salvador. Aunque él sufriera, él estaba dispuesto a sufrirlo todo. Esta es una ilustración tremenda del hecho de que la creencia en la soberanía de Dios, en la salvación, no tiene que disminuir el celo evangelístico. Eso quiere decir que tú puedes creer como un calvinista. Pablo no permitió que su creencia en el acto soberano de la elección de Dios lo volviera apático e indiferente a compartir el Evangelio.
Por el contrario, sabiendo que los elegidos estaban ahí afuera, eso motivó a Pablo a testificar a muchas personas. Y entonces la misión de Pablo era contarles a otros acerca de Jesucristo, y eso significaba sufrimiento para él. Y él estaba dispuesto a sufrir, siempre y cuando los elegidos obtuvieran la salvación en Cristo. Miren, Pablo le encantaba y amaba el Evangelio y estaba dispuesto a sufrir por ello, porque lo había traído a una relación con Dios, y él anhelaba que otros, los elegidos, experimentaran la misma gracia salvadora en Cristo. Entonces les pregunto esta mañana, ¿amas al Evangelio? ¿Tú realmente amas al Evangelio? ¿Tú piensas en el Evangelio? ¿Cómo Dios ha usado eso en tu vida, el Evangelio? ¿Tú agradeces a Dios por el Evangelio y lo que te ha traído? ¿Tú quieres que otras personas experimenten la salvación en Cristo? ¿Estás dispuesto a sufrir por el bien del Evangelio, por el bien de los elegidos? Esta mañana, después de nuestro estudio en Hechos, vamos a observar la cena del Señor, y tenemos la oportunidad de considerar el Evangelio y agradecer a Dios por él. Entonces, ¿qué es exactamente el Evangelio? Es la buena noticia que Dios, siendo santo y misericordioso, ha provisto la liberación de su ira eterna al enviar a Jesucristo, su Hijo, a soportar la pena del pecado, experimentando la ira de Dios y el juicio de Dios justo en nuestro lugar, para que nunca experimentáramos el juicio que tanto merecemos nosotros. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que Pablo amó, por el que Pablo sufría y amaba, porque Pablo amaba a Jesucristo, y este mensaje es de Cristo y se trata de Cristo. Y en su ministerio, Pablo nunca se desvió de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Él no quería saber nada excepto Cristo y Cristo crucificado, como nos dijo. Y aunque suframos por ello, y una forma en que Dios nos permite que nunca nos desviarnos del Evangelio, esa manera es al ordenarnos que observáramos regularmente la cena del Señor, porque es un recordatorio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Leemos en 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Por lo general, yo leo este pasaje cada vez que observamos la cena del Señor. Pero hay un peligro de leer algo demasiado, porque nos convertimos tan familiares con esto, la familiaridad con ellos, que es fácil perder el impacto de estos versículos, porque estamos muy familiarizados por ellos. Pero entonces, por unos minutos, quiero recordarles algunas de las razones y de cómo y por qué Jesús en su muerte en la cruz es tan precioso. Primero, porque en la cruz y por la cruz, Cristo te ha dado el perdón. Si tú eres creyente, te ha dado el perdón de todos tus pecados. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, legalmente perdonados. Colosenses capítulo 2, 13 y 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, haciéndonos perdonados todos los delitos, todos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Nuestros pecados fueron llevados a la cruz, clavados en la cruz. Es por la cruz y su mensaje de perdón que nosotros podemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Efesios 4, versículos 31 y 32 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, así como toda malicia.
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Si tú eres un creyente y no has perdonado a alguien que haya pecado contra usted y tú no los has perdonado por cualquier razón, tienes que recordar la cruz, tienes que recordar que tú fuiste perdonados. Y si tú dices que ellos no lo merecen, tampoco lo mereces tú. Ese es el punto. Es por la cruz que somos liberados de prejuicios raciales hacia los demás. Esta es la única esperanza. Porque la cruz revela que nadie es superior a nadie más. Independientemente de las diferencias de la piel, idioma, cultura, porque todos somos iguales ante Dios. ¿Cómo todos somos iguales? ¿O somos miserables pecadores que pertenecen a la misma raza perdida, la raza humana? Y por lo tanto, todos tenemos exactamente la misma necesidad de la gracia salvadora de Cristo. Escuchen lo que Pablo les dice a los romanos en 3, 21, 24. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo por todos los que creen, pero no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la respuesta a los prejuicios raciales. Además, es la cruz que transforma nuestro carácter. De modo que, como Pablo dice en 2 de Corintios, dice que si un hombre está en Cristo, él es una nueva criatura. Todo ha pasado y ha sido transformado a la semejanza de Cristo. Y finalmente, es debido a la cruz que podemos enfrentar la muerte sin temor, porque sabemos que la muerte no nos separará de Cristo, sino que la muerte es la puerta de entrada a la gloria en el cielo. Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 35, Pablo escribe: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Eso es muerte? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Tuve el privilegio hoy en la mañana de estar con Cassie. Hace una semana estuve con ella, con Cassie, antes que muriera. Y pude hablar sobre el estar tan animado de conseguirse y de ver a Jesús. Y le dije, tú vas a ver cómo a Jesús. Y dice, yo le pregunté, ¿qué crees tú a quién se parece eso? Y dice, ¿cómo va a parecer? Va a decir, como tú, le dije. No voy a... Pero le dije que ella no había experimentado su mejor día aún, pero ella lo haría. Amigos, esta es la verdad que nos da la libertad. Entonces es nuestro privilegio esta mañana recordar a Jesucristo, quien murió en la cruz por pecadores como nosotros y por aquellos que los han aceptado como su Salvador. Él nos ha traído todas estas preciosas bendiciones y mucho más. Pero antes de observar la cena del Señor, quiero recordarle que este es un momento, y solamente que es para creyentes. Si no eres un cristiano verdadero, por favor, no la tomes. Pero este es un momento en que estamos llamados a ser examinados, que nos examinamos nosotros mismos para abordar cualquier pecado en nuestras vidas y arrepentirnos de ellos, confesarlos
en este momento es un momento sobrio de autoexaminación y también es el momento más apropiado para llevar a cabo la disciplina de la iglesia hacia cualquiera de nuestros miembros que se han negado a arrepentirse del pecado en sus vidas. Y esto es lo que Jesús nos enseñó a hacer en Mateo 18, comenzando en el versículo 15. Jesús dijo, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En otras palabras, considéralo a esa persona un ser no creyente. Hace un tiempo llevamos a cabo la disciplina en la iglesia a uno de nuestros miembros, Naomi Jones. Pero hoy estoy encantado de informarles esta mañana que Noemí se arrepintió de su pecado y que ahora está siendo restaurada a la comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, si conoces y ves a Noemí, déjale saber de tu amor por ella. Déjale saber qué tanta alegría te da tener comunión con ella, comunión en Cristo. Entonces voy a orar y van a pasar los elementos. Padre, te damos las gracias por la cruz. Tú lo tenías todo planeado desde la eternidad pasada, porque Jesús fue el Cordero que escogiste ante la fundación del mundo. Señor Jesucristo, te damos gracias que tú voluntariamente fuiste a la cruz, que tú moriste por el pecado de aquellos que iban a creer en ti. Y Espíritu Santo, te damos gracias por abrir nuestros ojos, para ayudarnos a entender el Evangelio. Y ahora que tomamos la Santa Cena, te pedimos que hagamos esto en una manera que sea honorable a ti, confesando nuestros pecados. Te damos gracias que Noemí se arrepintió. Te pedimos que envíes creyentes a ella y que continúen ayudándola y estimulándola en la fe. Te damos gracias por la cruz, por la preciosidad de la cruz. Y ahora que tomamos esto, que lo hagamos en una manera que realmente te recordamos a ti, porque es por la cruz. En esto lo pedimos en el nombre de Cristo.